No recordaba a Paimon hablando recién cuando se empezaba la cuenta. Toca segunda cuenta. Paimon siempre ha sido igual, ¿eh? Paimon siempre ha sido... ¡No soy comida de emergencia! Y todo el rato es así, Paimon, tío. Todos amamos a Paimon. No, a mí no me gusta Paimon. A ver, chat. ¿Quién es team le gusta a Paimon y quién es team no le gusta a Paimon? Yo soy team que la eliminen del juego. O sea, entiendo la parte racional de que es un alivio cómico y de que es como quien te vuelve a repetir y resumir la historia por si eres un niño pequeñito o una persona con alguna clase de trastorno o algo así, que no te enteraste bien de todo lo que pasó y literalmente... Yo sé que está muy estudiado que cuando te cuentan una historia y luego alguien te la vuelve a contar resumida, la gente se entera mucho mejor. Yo entiendo que tiene esa parte de utilidad, que es ese factor. Es una parte que tiene su trabajo. Pero dentro de eso yo la quitaría. Pero hay gente que le gusta mucho Paimon y toda la historia, independientemente de que quizás es el boss final y toda la broma. Entonces, ¿sois team Paimon o team sin Paimon? Yo soy team quitarla. O sea, a mí me pone nervioso, duplica los textos, te hace perder mucho tiempo, solo suelta tonterías. Yo soy team quitarla, soy team, entiendo el alivio cómico y entiendo que te recapitule la historia, pues pa' dummies, básicamente, que está bien, ojo, que hay gente que necesita eso para entender mejor el juego, pero y están pensando en todos los públicos, también lo considero algo positivo, la verdad, pero yo la quitaría. O sea, yo la quitaría, tío, yo quitaría a Paimon. Team quítenla y agreguen skip. Paimon le quita soledad al juego. ¿Qué soledad? ¡Ni qué soledad! Si está lleno de NPCs con 1 millón de diálogos. ¿Qué soledad? Ni qué soledad. Si la ponen como jefe semanal voy todos los días para desquitarme. No sé, no me molestaría si pudiese equipar a... Ya, a ver, no es lo mismo quitar a Paimon que un botón de skip, pero es verdad que toda la comunidad pide un botón de skip. Al principio me parecía divertida y todo buena onda, ahora es un poco más pesada y no le doy atención. Es que es eso, es cuando entiendes que tiene una función de alivio cómico y de hacer esa, de repetirte la historia, al final cuando escuchas a Paimon ya no ves como jaja, qué gracias a Paimon, sino que ves detrás de lo que hay, pues se te hace aburrida. Y es verdad que al principio para mí siempre fue irritante. O sea, a mí la voz ahí de... fue irritante, pero entiendo que haya gente que le tome cariño, que le guste mucho. Con Paimon es más interactivo. ¿Interactivo en qué sentido? Si es igual. O sea, interactivo en el sentido de... ¿De qué? En plan, ¿de que te deja elegir opción 1 y opción 2 y las dos van al mismo diálogo? ¿O en qué sentido es...? O sea, ¿en qué sentido es más interactiva Paimon que un NPC? Si es igual. Que a lo mejor te hace gracia y le tienes cariño porque... Vale. Pero ¿interactiva Paimon? ¿En qué sentido es interactiva? Si la cantidad de opciones que te da son las mismas que el resto de NPCs. O sea, literalmente te dan siempre 2-3 opciones que no sirven para nada, porque te va a dar el mismo texto. No es como los típicos juegos donde tus decisiones influyen. No. O sea, no es interactiva. O sea, me ha hecho gracia. ¿Interactiva Paimon? ¿Paimon es interactiva, tíos? ¿Alguien considera interactiva a Paimon? Súper interactiva. Te permite hacer nada. Te permite hacer literalmente nada a diferencia del resto de NPCs. La gran diferencia es que es igual, literalmente. No te permite hacer nada más. O sea, que estaría bueno, es una buena idea. Es una buena idea. O sea, si yo presto más esa idea y dijese, venga, coño, que Paimon sea más interactiva, que sea como un bichito aquí a tu alrededor que puedes, yo qué sé, programarla para que haga algunas cosas, para que recoja madera a tu alrededor sin que tú te muevas, no sé. Para que, no sé, para que dispare a los enemigos para pillar el agro, aunque no les haga daño. Pero es que Paimon no es interactiva. O sea, Paimon es lo mismo que un NPC. Es igual, solo que de hecho con Paimon no puedes hablar cuando quieras. Con los NPCs sí puedes hablar cuando quieras, pero con Paimon no. De hecho es menos interactiva que un NPC. Siendo sinceros, Paimon es menos interactiva ahora que lo pienso. A mí me gusta, es muy linda y la verdad que eso de que habla mucho es obvio. El Tabibito no habla, es como Phineas y Ferb. Fer no habla y Phineas sí, expresa lo que siente Ferb muchas veces porque sabe que no habla mucho. Bueno, a ver, es buen punto. La dualidad de personalidades es buen punto. El juego sería igual sin Paimon. Sería mejor. Al principio era cansona, pero ya no tanto. Hasta me cae mejor. Lo que matan es el texto insano que avientan. A ver, también está el factor de costumbre. Está estudiado psicológicamente que si en un videojuego te ponen un personaje o cualquier elemento y ese elemento
digamos, obligan a tenerlo cerca y a interactuar con él continuamente, se desarrolla un sesgo de familiaridad. Es decir, tú terminas sintiendo que eso que está ahí, te agrade o no te agrade, terminas teniendo al final tolerancia si no te gusta y con el tiempo terminas incluso teniéndole cariño o como Paimon, que muchos dicen, bueno, no me desagrada. Pero vuelve a pasar lo mismo. Si dentro de la inteligencia a la hora de jugar detectáis eso y lo entendéis, se genera una barrera de decir, vale, yo entiendo que es un elemento que cumple esta función. Digamos, ser un poco más autistas, ¿no? En plan, ser un poco menos emocionales y más racionales. Entonces, vuelve a pasar lo mismo. A la que tú entiendes que cuanto más tiempo pasas con Paimon, psicológicamente has estudiado que le terminas agarrando cariño, generas la barrera de decir, vale, no, es que digamos que me están obligando a que Paimon me caiga bien. Al igual que Paimon tiene su función de alivio cómico y de recapitularte la historia como para tontitos, para que se entere todo el mundo. Que repito que es una buena función y me parece bien pensado en todo el tipo de público. Pero cuando lo entiendes, cortas. Dices, ah, vale, es que esto es para. Es un bicho, es un píxel, es una programación diseñada para cumplir esta función. Pero más allá de eso. Lo de ser interactivo me ha parecido gracioso, pero es que si lo piensas es menos interactivo que un NPC. En plan, no puedes hablar con Paimon cuando quieres. Pero estaría bueno ponerlo, ¿eh? Estaría bueno poner más funciones a Paimon para que sirva de algo en vez de tocar los cojones, la verdad. ¡Hostia! Un botón de skip, no a la historia total, porque no quiere hacerlo joyo, ¿ves? Pero un botón de skip a Paimon. Un botón de skip a Paimon sí podría ser. No es mala, ¿eh? La de no meter skip a todo porque no quieren hacerlo, pero sí meter skip a los diálogos de Paimon para que no te repita la misma mierda otra vez. Eso sí sería buenísimo. Y además cumple un poco la mítica de Hoyoverse de no querer darte un botón de skip. Porque parece ser que es como entre ser unos cabezones, rollo no porque no queremos, y también que te quieren obligar a que hagas las misiones para que estés mucho tiempo y en las estadísticas de los juegos en las plataformas aparezca como que, oh, Genshin, horas de juego, oh, muchas horas de juego y muchos jugadores simultáneos. Pero la realidad es que te obligan a estar chupando texto ahí. O sea, no es, oh, Genshin, qué juego que la gente le gusta. No, la verdad es que tiene los números inflados porque tiene texto infinito que en otros juegos te permiten esquipearlo. Entonces, yo sé que no quieren quitarlo por eso. Porque si les estuviese perjudicando, entonces tomarían medidas. Pero, como os expliqué la otra vez, por mucho Genshin se muere y mucho WoW va bien y mucho los gachas hay un mercado un poco más estable y mucha cosa, Genshin sigue siendo el rey. Le guste quien le guste o sigue siendo el rey. Genshin sigue teniendo una interacción alta. Estamos en un valle de Genshin muy bajo, en la 5.4, con una actualización muy aburrida y todo muy chill, con poco contenido, y aún así sigue bastante top. En Epic hace poco vi en un vídeo de Byte Byte vi las horas jugadas en Epic y tal, y Genshin estaba el primero, tíos. El primero en horas jugadas. ¿Por qué? Porque la gente está con el texto ahí queriendo sacar protogemas porque llega Furina. Y como llega Furina y la gente quiere sacar protogemas para la C2, se pone a hacer el texto como un hijo de puta. Y ¿cuántas horas jugadas en Genshin? Ya, pero porque está la gente obligada a chupar el texto, ¿sabéis? Entonces, yo creo que no lo quitan por eso. Porque dicen, mira, si los jugadores no se van, no nos perjudica y aún así hacen lo que sea con tal de ganar protogemas para Furina y nos aumenta los stats de horas de juego, que eso luego ayuda a un montón de cosas más para mostrárselo a inversores, para aparecer en los rankings, para un montón de cosas más, lo van a seguir haciendo. Ya digo, lo más worth it, y no creo que lo hagan, es a lo mejor plantearse poner skip cuando habla Paimon, para que no te repita lo mismo que te repitió antes, porque Paimon literalmente lo que hace es recapitular, resumir y recapitular para que te enteres. Pero no creo que quiten nunca el botón de skip. Y es por eso, o sea, es porque para inflar estadísticas, para mantener jugadores retenidos, para generar rutina, familiaridad, como explicaba antes, es para eso.